Bienvenidos todos a la primera clase en tiempos de pandemia. Vamos a tener la primera clase de la asignatura de escatología. Vamos a ver un poco los términos, los elementos básicos para una exégesis, una hermenéutica escatológica. Y así toda la temática que está en el índice de la página 2 y en la página 3 del folleto que les mandé de escatología del padre Anselmo Salamero. Pongámonos en las manos del Señor para que a través de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, esposa del Espíritu Santo, nos ayude a, a la asistencia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, les decía que vamos a hablar de la escatología, que son las postrimerías del hombre, la vida después de la muerte. Algunos interpretan la palabra escatología como el escatón, que quiere decir la vida de ultratumba, quiere decir después de la muerte, ¿no? Y les hablaba también de exégesis y hermenéutica de la escatología, porque vamos a ver diversos aspectos de la escatología, un poco la historia de las religiones, cómo se ha desarrollado el pensamiento escatológico. Eh, eh, También en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y el mensaje de Jesucristo escatológico. Pero lo más importante de la reflexión de este día son dos cosas. Los elementos básicos de una escatología, ¿verdad? Basada en la exégesis y en la hermenéutica, y las diversas descripciones escatológicas según los datos de la historia de las religiones. Esto significa que vamos a ver un poco cómo era la percepción en la historia de las religiones, la percepción del más allá. Porque esa es la palabra escatología, es eso, el más allá. Cómo pensaban los antiguos, ¿verdad? Un poco también el desarrollo que ha tenido la escatología, una escatología de lo actual a una escatología universal, personal primero y después universal. Pero bueno, después le voy a ir explicando poco a poco el significado de toda esta palabrería medio rebuscada, pero es importante que ustedes empiecen a escuchar palabras así, porque cuando ustedes se encuentren en internet, por ejemplo, hay mucha formación teológica en este tema escatológico. Entonces, cuando les hablen con lenguaje así técnico, ustedes entiendan, pues, ¿verdad? Lo importante es ir entendiendo las palabras y las definiciones de las palabras. Por ejemplo, exégesis. ¿Cuál es la definición de exégesis? Es la explicación y la interpretación crítica de un texto o parte de un texto, especialmente la Biblia. Entonces, explicación o interpretación crítica significa qué es lo que quiere decir el escritor, el autor de la Sagrada Escritura, en este caso de la Biblia, pues porque la exégesis está basada en la Sagrada Escritura, porque de la Sagrada Escritura y de la tradición también pues nace la misma hermenéutica. Entonces, para que entiendan ustedes la diferencia de exégesis y hermenéutica, entonces exégesis, interpretación crítica de un texto, especialmente la Biblia. Interpretación crítica significa qué es lo que quiere decir el autor. Que está hablando el autor del Evangelio, por ejemplo, está hablando de que Jesús iba caminando, que lo perseguía mucha gente, lo perseguía, no, lo seguía mucha gente.
Y es una interpretación del sentido que tiene pues, el texto propiamente dicho, y la definición de hermenéutica es diferente. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación actualizada, podríamos decirlo, o aplicada a la vida de la exégesis bíblica. Entonces, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación aplicada a nuestra realidad de la exégesis del Evangelio, de la Sagrada Escritura, de todos los textos. Más adelante podrán ir entendiendo un poco. También pueden buscar en internet la definición de estas dos palabras para que ustedes también tengan una comprensión más amplia. Porque se trata ahorita de entender de esas dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, la interpretación, la explicación más bien, no usemos interpretación, usemos la palabra explicación crítica de un texto, es la exégesis. O sea, cómo se interpreta un texto, una parábola, etcétera. Y la hermenéutica, esa misma parábola, cómo interpretarla de una manera aplicada a la vida. Esa es la diferencia que tienen. Bueno, sigamos adelante. El término escatología viene de la palabra griega escatón, que significa lo último, y logos, ¿verdad? Escatología, escatón y logo. El logo significa el tratado de las últimas cosas, ¿verdad? Es el conjunto, la escatología es el conjunto de las creencias y de las teorías sobre la vida de ultratumba. Eso significa la palabra escatón, vida de ultratumba. En la interpretación teológica, nosotros tenemos que entenderla como parte de la teología que estudia sobre el tema de las últimas cosas, sobre el más allá, sobre lo que nos sucederá después de la muerte. Es como cuando nosotros nos ponemos a leer el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis significa las revelaciones de lo que sucederá después. ¿Y cuál es ese después? Después de la muerte, después del juicio final, ¿verdad? Porque la escatología por autonomacía, por su propio contenido, significa a partir del día del juicio final, a partir de eso, ¿cómo va a ser la vida de nosotros entonces? Bueno, el siguiente tema, principales tendencias de la renovación en el término escatológico. O sea, yo les decía un poco de la historia de las religiones, cómo se entendía esa palabra escatología y cuáles han sido las tendencias de renovación. Fíjense que la palabra renovación en este sentido significa cómo se entendía antes la escatología en la historia de las religiones y cómo se entiende hoy a la luz de nuestra fe post-pascual después de Jesucristo, cómo entendemos nosotros la palabra escatología, porque nosotros incluso estamos viviendo ya después de la muerte y resurrección de Jesucristo, estamos viviendo un tiempo ya propiamente escatológico, porque a partir de la plenitud de los tiempos, que fue cuando vino Cristo aquí a la tierra, vino a vivir con nosotros, vino a padecer, a morir y resucitar. A partir de su obra de salvación, nuestros tiempos son escatológicos. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? De la escatología como último tema de la teología dogmática a la situación escatológica fundamental de toda la escatología. Se pensaba antiguamente más bien, que se pensaba de una escatología de futuro a anunciar la escatología de presente, es lo que decía, ¿no? De que a partir de Cristo nosotros vivimos ya tiempos escatológicos. El Antiguo Testamento te habla de tiempos futuros, porque te dice el profeta, el día del Señor será,
y ya te explica cómo va a ser el día del Señor. Día terrible, dice, para los malvados, la destrucción, la renovación del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una escatología que ha ido desarrollándose en el pensamiento de la historia de las religiones, que antiguamente se pensaba entonces una escatología de futuro, de anuncio de un futuro, a una escatología del presente. Ya nosotros estamos viviendo tiempo escatológico. También estas tendencias de renovación del pensamiento escatológico, se habla de una escatología de la esencia a una escatología de la existencia. Entonces, lo que te quiere decir acá es que la escatología antigua, de las religiones antiguas, del Antiguo Testamento incluido, se habla de una escatología doctrinal, esencial. Yo les diría una escatología en el sentido teórico más que práctico. Entonces, la palabra escatología en la antigüedad era un tema teórico. Cuando ven el día del Señor, porque acuérdense que todos los profetas anunciaban a Jesucristo, el día del Señor, el día del Mesías, será grande, será así, así, así. Entonces, es un anuncio teórico. Y en el desarrollo del concepto escatológico renovado se habla de una escatología de la existencia. Esto quiere decir que la escatología tiene que ser aplicada a la vida de todos nosotros. También se habla en el pensamiento, en el desarrollo, en la renovación del pensamiento teológico de una escatología como cosas a un escatón en la persona de Cristo. Acuérdense que el anuncio del día del Señor, el día de Yahvé en el Antiguo Testamento, era el día que Dios iba a venir y vino en Cristo. Dios vino en su Hijo, vino en su palabra, entonces significa que el escatón tenemos que verlo en la persona de Cristo. También tenemos que desarrollarnos, renovarnos en la seguridad respecto al resultado del juicio. Renovar ese pensamiento de que cuál será el resultado del juicio. Me condenará, me salvaré, iré al purgatorio, me condenaré. Esa seguridad respecto al resultado del juicio que te dice, o que todo el mundo dice, se murió en las mismas misas de muertos. Nosotros lo vemos que el Padre te habla, se murió, era bueno, era buena, que el Señor la reciba, el Señor ya la recibió, dice algunas personas. Es un ángel que está en el cielo, y es un error decir que una persona es un ángel. Una persona es un santo que está en el cielo, no es un ángel. Además de que nosotros tenemos que pensar en la realidad de la vida que llevó la persona señalada, mencionada, pues en las misas, por ejemplo, que el sacerdote te habla en la homilía, era bueno, buenísimo, que Dios ya lo recibió, era un santo, era una santa, y nosotros no podemos garantizar el resultado de ese juicio particular, ¿no? Sino más bien, si queremos ensalzar al difunto, tenemos que ver el aspecto de la humildad de la persona ante el juez en el momento del juicio particular y del juicio final. Por eso es importante profundizar en los cuatro aspectos que contiene la escatología, que es la muerte, el juicio particular, el purgatorio, el cielo o el infierno. Por eso hay que profundizar en cada uno de esos temas, porque cuando nosotros tengamos la perspectiva completa de todo el contenido escatológico, teológico y escatológico, nos vamos a dar cuenta que nosotros no podemos estar en tema escatológico hablando del resultado del juicio, sino más bien de la actitud. Por eso hablamos de que
La escatología tiene que ser de la existencia, ¿no? Del presente, no del futuro, sino del presente, vivir ya en nosotros la escatología. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de la Eucaristía es como un anuncio del gozo y de la felicidad, una semilla del gozo y la felicidad que vamos a tener el día que nos muramos, ¿verdad? Entonces, es importante no tanto el resultado, sino la humildad de la persona ante el juez. No tanto la escatología de las cosas, sino del escatón por excelencia que es Cristo Jesús. Un salto de la escatología teórica a la escatología existencial, de la vida, de la existencia. Y un salto también de una escatología de futuro a una escatología del presente, porque vivimos tiempos escatológicos. Y por último, en esta tendencia de renovación del pensamiento escatológico, dar un salto de la escatología individual a la escatología universal. Pues esa es la tendencia definitivamente de lo individual a lo universal. Porque recordemos que Cristo nos redimió a cada uno de nosotros, pero dentro de un pueblo. Cristo va a ser el juez de vivos y muertos, ciertamente de cada uno de nosotros, pero de todos los seres humanos, de una manera universal. Entonces, trascender de lo individual a lo universal, ¿verdad? Vamos a ver, siguiente tema, página 4 del folletito de la escatología, los elementos básicos para una hermenéutica escatológica. Les repito la palabra hermenéutica, los elementos básicos para una interpretación aplicada a la vida de la escatología. Esa es la hermenéutica. El punto de partida escatológico es el hombre en las diversas concepciones antropológicas y filosóficas. Vamos a ver un poco la filosofía de Platón, Aristóteles y otros filósofos, qué es lo que dicen, ¿no? Sobre la vida, o más bien la interpretación aplicada a la vida de la escatología. ¿Qué es lo que dice Platón, por ejemplo? El platonismo. Platón se rige por la concepción de las ideas. Esta es filosofía. No se preocupen si no lo entienden, porque en su conjunto el párrafo se entiende al final, cuando nosotros cogemos todas las ideas filosóficas, ¿no? Entonces, Platón se rige por la concepción de las ideas. Toma el postulado socrático de Sócrates, ese postulado de buscar una norma ética universal. Pero Platón no solo responde a ese punto de Sócrates, en esa búsqueda de una norma ética universal, o sea, la ley natural. Entonces, da un salto más, no solamente responde a este tema de Sócrates, sino que universaliza su concepto, el concepto escatológico, y crea una separación entre el mundo noético y el mundo experiencial, ¿verdad? Fíjense bien, el mundo noético es el mundo que es la rama, lo noético, la noética es la rama de la filosofía que estudia el pensamiento humano, especialmente el objeto e inteligible, o sea, la inteligencia. Se usa la palabra noético habitualmente en relación con Aristóteles, ¿verdad? Cuya frase noético sería su doctrina de la inteligencia, del intelecto, del entendimiento del ser humano. Detengámonos aquí. Esto significa que Platón, aparte de
desarrollar el tema de una ética universal, de una ley natural universal para todos los hombres, él también reflexiona para universalizar su concepto de escatología. Recuerden lo que dijimos anteriormente. El desarrollo y la evolución de la escatología en la historia de las religiones va de una escatología individual a una escatología universal. Eso es lo que hace Platón. Universaliza la idea de escatología. Que todos, quiere decir que todos estamos insertos en un fin último que es Dios. Por eso es universal, todos vamos hacia Dios. Unos sabiéndolo y otros sin saberlo, otros aceptándolo, otros rechazándolo. Por lo tanto, Platón crea una separación entre el mundo no ético y el mundo experiencial. Dice Platón, el alma preexistió en ese mundo no ético y luego despierta en el mundo. Esto significa que Platón hace una separación del cuerpo y del alma, así esencialmente. El alma preexiste en el mundo no ético. La palabra no ética que no quiere decir que es lo inmoral, por supuesto que no. La palabra no ético significa el mundo donde no se necesita la ética porque su fuente es Dios. Ese es el mundo no ético. Recuérdese que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que nosotros fuimos creados parecidos a Dios. ¿En qué? En la capacidad de pensar, en la capacidad de tener discernimiento, de tener entendimiento, tener capacidad de búsqueda, tener capacidad de amar, capacidad de odiar. Por supuesto que en Dios no está la capacidad de odiar, porque Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Podríamos quitar esa palabra que dije yo de la capacidad de odiar que tenemos, porque en eso no somos imagen de Dios, sino en el pensamiento, en la búsqueda del bien, en la capacidad de discernir y de tomar decisiones. En eso nos parecemos a Dios. Esa es la esencia de que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, Platón sigue hablando de la ciencia no ética y dice que es una disciplina, la ciencia no ética es una disciplina científica que investiga la naturaleza y potenciales de la conciencia humana, empleando para ello múltiples métodos de conocimiento, incluyendo la intuición, el sentimiento, la razón, los sentidos, la misma libertad, ¿no? La capacidad de tomar decisiones. De ahí nace la ciencia no ética. Recuerden que lo no ético y lo existencial, que es el mundo experimental que nosotros vivimos aquí, que es diferente al mundo no ético, al mundo, digámoslo así, metafísico, que trasciende lo físico, significa la palabra metafísico. Entonces, en ese sentido, en el mundo metafísico, que es lo que trasciende lo físico, quiere decir lo espiritual, es un mundo no ético porque no necesita la ética, porque está en Dios. Y Dios es el bien supremo. Entonces, dice Platón, estamos hablando de Platón, ¿verdad? Déjenme confirmarle si es el de Platón, si el platonismo dijimos, correcto. Entonces, para Platón
hay separación entre el mundo no ético y el mundo de los fenómenos, o sea, el mundo humano, digámoslo así, porque el alma, dice Platón, posee un eros. ¿Se acuerdan de la palabra eros? Es el amor, pero es el amor de pasión. No pasión sexual, que quitemos todo lo que es humano carnal. Estamos hablando filosóficamente. El eros es un amor de pasión, de gozo, de deleite, de satisfacción de las necesidades eh, eh, biológicas del ser humano, podemos hablar, ¿verdad? Entonces, dice Platón que hay que separar el mundo no ético, o sea, el mundo espiritual del mundo de los fenómenos, del mundo humano. Porque el alma, dice, tiene un eros, y ese eros del alma abre al ser humano y lo impulsa hacia ese mundo no ético. Es como que si yo les dijera, el alma tiene el amor de Dios en sí misma, una sed y una necesidad de Dios, como dice Santa Teresa, muero porque no muero, por estar con Dios. Entonces el alma posee un eros, es un amor sentimental, pasional, si ustedes quieren, un amor de deseo, y ese amor del alma lo abre el ser humano y lo impulsa hacia ese mundo no ético. El mundo espiritual siempre estamos hablando. El mundo no ético, recuerden que es el mundo eh, metafísico que trasciende lo físico, es lo espiritual. Y llega a decir que el hombre es un alma encarcelada en el cuerpo, que no hay relación entre el cuerpo y el alma, sino yuxtaposición, o sea, se oponen. Porque el alma es inmortal y divina, pero está encarcelada en un cuerpo. Por supuesto que la ciencia ha demostrado que no es propiamente ese pensamiento filosófico la definición ideal del ser humano. Ser humano compuesto de cuerpo y alma, porque acuérdense de que, por ejemplo, renovemos nuevamente lo que hemos dicho de la Eucaristía. La Eucaristía es semilla de redención, de salvación para el alma y para el cuerpo. Entonces el cuerpo nunca ha estado en contraposición con el alma, sino que se tiene que conjugar. El trabajo de nuestro camino espiritual es conjugar el cuerpo y el alma. El cuerpo que es mortal con el alma que es inmortal. El cuerpo que es de barro, de materia, y el alma que es de origen divino. Entonces, ciertamente, el cuerpo, el alma no está encarcelada en un cuerpo, sino que el hombre, en esencia, es cuerpo y alma, sin distinción y sin separación. No podemos separar el cuerpo y el alma, están juntos. Ciertamente que cuando nosotros morimos, el cuerpo se separa del alma, el cuerpo muere y vuelve a la tierra. Sin embargo, está la promesa en el juicio final que vamos a recuperar en la resurrección de los muertos, vamos a recuperar nuestros cuerpos, de cuerpo mortal a cuerpo físico inmortal. Vamos a hacer. Entonces, esta frase, pues, está superada, podríamos decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo del hombre es desprenderse de este cuerpo material por medio de la ascesis. La palabra ascesis significa ascender, de ir subiendo, pero en el aspecto espiritual. La ascesis quiere decir el avance que tiene el buen cristiano de ir creciendo en espiritualidad. Eso es la ascesis. Entonces, el trabajo del ser humano es desprenderse de este cuerpo material y más que desprenderse, yo diría, irlo sosegando y adaptándolo a, a un mundo espiritual.
Imagínense ustedes que los santos tenían, se elevaban del piso. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba ya casi divinizado, el cuerpo humano. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo humano, tiene que ir creciendo en la ascesis, o sea, en la espiritualidad, para que se vaya transformando de un cuerpo material a un cuerpo espiritual. Y la prueba ya nos la dio Jesucristo cuando la transfiguración en el monte Tabor. Él se transfiguró, su cuerpo humano se puso glorioso, más blanco que la nieve. En la aparición de la Santísima Virgen María también aparece con un cuerpo humano glorioso que ya no muere más. Entonces dice también Platón que la felicidad se encuentra en el mundo no ético, ¿verdad? En el mundo metafísico, en el mundo espiritual, en el mundo de Dios. Por eso se habla del mundo no ético, porque es el mundo donde no se necesita la ética, porque somos esencialmente constituidos como familia directamente de Dios, porque venimos de Él, que Él no necesita la ética, porque Él en esencia es la bondad infinita. Por otro lado, el tártaro, el tártaro, lo carnal, es un lugar material donde no hay felicidad. Son palabras que utiliza, ¿verdad? Platón para hablarte del mundo carnal, del mundo espiritual. El noético es el mundo espiritual, el mundo carnal es el tártaro, ¿no? Palabras rebuscadas que yo se las menciono para que ustedes la conozcan también, ¿no? El tártaro, el mundo de lo carnal, es un mundo material donde no hay felicidad. O la felicidad es incompleta, porque la promesa de Jesucristo es que nosotros tenemos que ser felices desde aquí, desde ya, desde ahora mismo, y aquí y hoy, y ya comenzar a ser felices. Aunque seamos perseguidos, seamos calumniados, aunque seamos maltratados, no somos derrotados. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía del triunfo de Jesucristo. Por otro lado, hablemos de Aristóteles, el aristotelismo. Ya vimos el platonismo que dice Platón, ahora que dice Aristóteles. Aristóteles primero fue platónico, fíjense ustedes qué interesante. Estos filósofos de la antigüedad, todos decían lo mismo, creo yo, todos se copiaban. Porque dice el texto, Aristóteles primero fue platónico, o sea, primero seguía la teoría filosófica de Platón, pero después hizo su propia teoría filosófica. Entonces, luego dice, cambió su forma de pensar. Para él, las palabras es algo real, algo espiritual. Las palabras son reales, son espirituales, aunque no son tan tangibles. Fíjense ustedes que las palabras no son tangibles. No las podemos agarrar, no las podemos meter en una bolsa, no las podemos tomar con nuestras manos las palabras. Pero dice Aristóteles que las palabras son reales, son algo espiritual, que no la podemos tocar con las manos y con la constitución física, corporal que tenemos es otra cosa, pero es algo real, algo espiritual. Pero no se encuentran en un mundo noético, perdón. La palabra no se encuentra en el mundo noético, sino que están en las dos cosas. Las palabras entonces están en el mundo noético y en el tártaro, en el mundo metafísico, en el mundo espiritual y en el mundo carnal, en la materia. En los dos lados está la palabra. Parte del movimiento como inicio empírico de su concepción filosófica, dice Aristóteles, perdón, él comenzó con un pensamiento empírico. Ustedes saben qué quiere decir lo empírico, lo que es teórico, lo que no es probado,
lo que es puesto sin evidencia alguna. Entonces eso quiere decir un principio empírico del movimiento que dice Aristóteles sobre la palabra, sobre el verbo. El verbo es real, es algo espiritual. Porque te llega al alma, te llega el corazón, la palabra te llega. Las cosas se están en movimiento de la imperfección a la perfección y la palabra te sirve para guiarte. Nuestro proceso de conversión viene por la escucha de la palabra y vamos de un mundo imperfecto en nuestra realidad humana, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los hermanos y con el medio ambiente, de la imperfección a la perfección. Eso se llama la ascesis, el crecimiento espiritual. También Aristóteles concibe las cosas compuestas de materia y de forma para explicar el movimiento. El cuerpo humano, solamente carne, yo creo que no actuaría. No sé si se acuerdan ustedes que yo les hablaba un poco de el alma que Dios ha creado para las eh, diferentes seres existenciales. Por ejemplo, el ser humano tiene un alma racional, los animales tienen un alma que es un ánimo, un halo de vida, no de razón. Fíjense que el alma animal no tiene razón, solamente el alma humana tiene razón. También el alma material de las cosas materiales, de las plantas, digamos, las plantas tienen un alma para su crecimiento, su desarrollo, pero no tienen pensamiento tampoco. Entonces, ni las plantas ni los animales tienen pensamiento, pero tienen un soplo de vida, porque la carne de los animales, sin ese soplo vital, no pudieran desarrollarse, ni crecer, ni reproducirse. Entonces pasa igual con las cosas que están compuestas, como dice Aristóteles, de materia y forma. Entonces el alma es la forma que sostiene a la materia. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de la esencia de los sacramentos? Los sacramentos están compuestos por materia y forma. La materia es la cosa material y la forma es la oración de los sacramentos. Lo que lo hace a la cosa material, los hace cosas sagradas. Igualmente pasa en el hombre. En el ser humano, la materia es su cuerpo, su parte corpórea, y la forma es su alma. Lo que le da vida al cuerpo es el alma. Entonces un cuerpo sin alma no existiría. Por eso se descompone la carne, que no tiene esa esencia vital que es el alma. Entonces Aristóteles así concibe las cosas compuestas por materia y forma para explicar el movimiento. ¿Cuál es el movimiento del ser humano? Su desarrollo, su crecimiento, su multiplicación, para que poblemos la tierra, como dice el libro del Génesis, ¿no? Desarrollense, crezcan. Ese crecimiento es el movimiento de las cosas, ¿no? El crecimiento de los árboles es por su alma, su hálito de vida que tienen las plantas, los animales también. Entonces, en síntesis, Aristóteles dice que el alma y el cuerpo son realidades ontológicas. Aquí me la pusieron entológica, pero es ontológica. La palabra ontológica significa la esencia misma de la naturaleza. ¿Cuál es la esencia misma del hombre? Su esencia es alma y cuerpo. Por naturaleza es alma y cuerpo, el ser humano. Entonces es una realidad ontológica. Ontológico quiere decir de su propia esencia, de su misma esencia. Pero su concepción es dualista.
Dice Aristóteles también, igual que Platón, que el alma es divina encarcelada en un cuerpo. Ese es el problema que tiene este concepto aristoteliano también y platónico. Eh, su concepción del alma y cuerpo es dualista. Quiere decir que las dos cosas las separan. Recuérdense que la teología y la doctrina cristiana dice que el ser humano es cuerpo y alma, sin separación, sin división. Tanto el cuerpo como el alma son una sola y misma esencia, una sola y misma ontología, que es la palabra que estamos usando, ontológico. Es la misma esencia entonces del ser humano. Lo esencial, lo ontológico del ser humano es estar compuesto de cuerpo y del alma. Pero con la salvedad que les decía, pues de que Aristóteles también tiene un dualista entre el cuerpo y el alma. Todo lo separa pues los dos, ¿verdad? Por supuesto que para Aristóteles la perfección del hombre es entender, no recordar, sino entender, que consiste en abstraer la esencia de las cosas presentes. Fíjense bien que cuando nosotros nos dicen un lápiz, no es necesario que a nosotros nos repitan la palabra cuando nos presentan un lápiz. Y nos dicen, aquí está, esto se llama lápiz. No necesita decírselo al ser humano, porque el hombre ya sabe que ese palo con una ceba adentro es un lápiz. Y ese proceso lo hace el cerebro, la conciencia, porque es un proceso de abstracción de la esencia de las cosas presentes. Ahí, con el ejemplo del lápiz, ahí podemos entender lo que quiere decir que el hombre no necesita recordar las cosas, sino entenderlas. ¿Por qué? Porque el hombre en su mente, en su conciencia, él concibe de una manera abstracta la esencia de las cosas. Por otro lado, morir es la disociación del alma y del cuerpo, pero el alma es inmortal puesto que es espíritu puro. Morir es la disociación del alma y del cuerpo, dice Aristóteles, recordando que el alma es inmortal porque es espíritu, espíritu puro, ese es el alma nuestra. Hay una separación, quiere decir Aristóteles, del cuerpo y del alma en el momento de la muerte. Hay una disociación, se disuelve la sociedad en común que tiene el cuerpo y alma, ¿ves? Pero esto es momentáneo porque recordemos la doctrina del credo que al final creemos en la resurrección de los muertos. Y dice también para finalizar Aristóteles que la felicidad es suprema. La felicidad es suprema y consiste en el eterno saber, en el eterno entender. Quiere decir que cuando nosotros morimos, nuestra conciencia adquiere la plenitud del conocimiento. ¿Cuál es la plenitud del conocimiento del ser humano? Conocer a Dios. Dios es eterno, infinito, y la palabra infinito significa que nunca lo vamos a terminar de conocer, de entender, de saber, pero con la ciencia infusa que el Señor nos regala en el momento de la muerte, a conocer todo lo que necesitamos conocer del universo entero. Entonces esa es la suprema felicidad que dice Aristóteles. El eterno saber en el eterno entender, porque con Dios vamos a comprender todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros somos para Dios, somos para nosotros mismos, nos comprendemos total y plenamente. Por eso dice Aristóteles que la felicidad es suprema cuando se logra el eterno saber y el eterno entender.
Pero yo creo que hay que completar esta definición de la felicidad eterna porque dice Jesucristo que conocerte a ti y a su enviado Jesucristo, que es la plenitud de la felicidad, pues eh, en la parte de la conciencia, de la razón. Ahí tiene razón Aristóteles, porque vamos a comprender plenamente a Dios, vamos a conocerlo plenamente y vamos a entender plenamente su designio de amor y de salvación. Hasta aquí esta primera clase de escatología. Espero que le entiendan, porque es un poco difícil. A mí me cuesta, por eso yo tengo que estar repitiendo conceptos para podérselos transmitir. Pero es hermosa. La filosofía, a mí me hubiera gustado estudiar filosofía, fíjense ustedes, porque te revuelve la cabeza y te hace pensar, te hace sacar los conocimientos, porque tenemos mucho conocimiento. Recuerden que él dice, Aristóteles, que nosotros lo que hacemos al entender las cosas es poner en abstracto la esencia misma de las cosas, para que después no necesitemos nuevamente una definición de las cosas, sino que la comprendamos. Y en plenitud, pues la felicidad va a ser esa. La felicidad en plenitud es conocer eternamente y entender eternamente a Dios. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima clase.